Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hasta el 7 hemos leído. Este capítulo también es muy interesante, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver la fe de Abraham otra vez. En el capítulo 23 no se veía la fe de Abraham, pero en el capítulo 24 sí. Aquí en el versículo 1 dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo Jehová pudo bendecir a Abraham en todo? Abraham creyó en todo, en Dios. ¿Sí? Abraham había organizado todas las cosas por la fe, por eso Jehová pudo bendecirle. Así es. Jehová puede trabajar cuando uno cree en Jehová. Así Abraham creyó en Dios. Abraham vivió por la fe. Así Dios pudo bendecirle a Abraham y permitirle muchas cosas. Por eso es importante vivir por la fe en la vida nuestra. Abraham, cuando perdió la fe, por la tristeza que agarró todo el corazón de Abraham. Abraham, siendo el padre de fe, no pudo menos que vivir humanamente, avergonzadamente, buscando la solución por su manera. Así es. Pero cuando agarró la fe el corazón de Abraham, Dios pudo trabajar libremente en su vida. Así había bendecido a Abraham en todo. Así dice la Biblia. Por eso nosotros podemos ver que nosotros también tenemos que creer en Dios. ¿En qué? En que nos ama, en que nos bendice, en que nos ya perdonó nuestro pecado, en que nos justificó, en Dios que nos santificó, en Dios que nos hizo perfectos y en Dios que nos da todo lo mejor, todo lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Aquí en el capítulo 24, Abraham ya
bien ya viejo, bien avanzado en años. Quiere decir que Isaac ya tenía que casarse, quiere decir. Para tener descendencia a través de Isaac sin esposa, ¿podría tener descendencia? No. Entonces, dentro de la promesa que Dios le dio a Abraham, ahí está incluida la esposa de Isaac. Sí, también. Eso nosotros tenemos que aprender. Aunque Dios no dijo los detalles sobre la esposa de Isaac, su nombre, dónde, cómo, Dios no le dijo a Abraham, sino le prometió que serán tus descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, dentro de esa promesa, ¿qué es lo que está incluido? La esposa de Isaac. Isaac tiene que casarse sí o sí. Si no, no se va a cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso, ante esta situación, ante este asunto pendiente, Abraham tenía paz, tenía tranquilidad. ¿Por qué? Creyó en Dios que había preparado todos los detalles para cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham eligió un criado viejo entre sus criados. Luego le dice a su criado viejo, aquí, a ver, aquí dice 2. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, para tomar la esposa de Isaac, eligió un criado más viejo. ¿Por qué? Para para encontrar y traer la esposa de Isaac, ¿no sería bueno un criado más hábil, más despierto, más inteligente, que tiene la sensibilidad de organizar el trabajo y elegir bien? Pero Abraham eligió un criado más viejo. Un viejo no puede ser más rápido y hábil que un joven, ¿no? Y además, en aquella época no había foto, ni celular, ni computadora, ni internet, ni llamada, ni nada. Entonces, para traer una jovencita como la esposa de Isaac, ¿quién va a querer seguir a un viejo que, que no muestra nada del hijo de Abraham? Digamos del marido, ¿no? Solamente por lo que dice,
tiene que seguir. En ese caso, ya esta misión es una misión tan complicada, tan delicada. El criado viejo ya se quedó muy preocupado para lograr esta misión, ¿no? Por eso él le dice a Abraham, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Eso era la idea del viejo, ¿sí? Porque una mujer sin ver su marido, ¿cómo va a poder tomar decisión? ¿Sí? Sin conocer su marido, ¿cómo va a poder dejar la casa de sus padres y salir de ahí? Solamente siguiendo a un hombre viejo. Eso bastante se ve como una locura, ¿no? Sí. Humanamente esto es imposible de lograr. Por eso este criado viejo le propuso su idea a Abraham. ¿Qué le parece si yo llevo Isaac? Entonces Isaac, si así está presente, entonces viendo las jóvenes, las jovencitas, ah, este es, oh, qué guapo, wow, qué excelente se ve, wow, qué lindo, qué guapo, qué bueno, qué genial. Bueno, yo quisiera casarme. Así va a ser más fácil, así. Pero Abraham eligió un criado viejo y le envió solo. No, no hace falta llevar Isaac. 7, no, 6. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham quería recibir la mujer que Dios había preparado. Por eso ahí, para Abraham es un asunto muy importante, ¿no? Recibir una mujer en su casa como la nuera, como, como la esposa de su hijo único, ¿eh? Que es tan precioso y valioso para Abraham. Es un asunto tan importante, tan grande. Pero ¿qué pasa? Abraham no quería meter su opinión, su deseo, sino quería recibir lo más, lo que preparó Dios. Tampoco quería enviar su hijo Isaac. ¿Por qué? Para que no se mezcle la obra de Dios con el deseo de Isaac. Si ahí entra la opinión de Isaac, el gusto de Isaac, no iba a poder encontrar lo que preparó Dios. Por eso, Abraham, para encontrar la mujer que Dios había preparado, no se metió él, ni metió Isaac, ni usó ninguna otra manera, sino envió el criado más viejo de su casa. ¿Por qué? Aún así, si Dios había preparado la mujer de Isaac, ¿iba a encontrar o no? Sí, eso creyó Abraham. Así creyó. Dios va a cumplir sí o sí su palabra. Eso no es mi asunto, eso es el asunto de Dios. Dios tiene que, para cumplir su promesa, Dios sí o sí tiene que enviar una mujer para mi hijo Isaac. Abraham creyó en Dios. Por eso descartó
la oportunidad para elegir él mismo, también la de Isaac. Ahí está la fe, la fe. Algunos, si es asunto muy importante, en vez de dejar en la mano de Dios, quiere elegir por sí mismo. Quiere usar su manera, su cálculo, porque es importante. Pero Abraham, este asunto importante, dejó en la mano de Dios 100% a propósito. Ahí está la prudencia. Esta es la prudencia de Abraham. En la vida nuestra también, Dios no habrá preparado los detalles para nosotros. Entre ustedes, algunos ya tienen hijos o hijas para casar. ¿Cómo ustedes van a encontrar las nueras o los yernos? ¿Ustedes van a querer elegir? ¿O sus hijos o sus hijas? No. Hay que dejar en la mano de Dios. Hay que dejar en la mano de Dios. Para que Dios les permita a sus hijos, para ustedes. Porque Dios nos da lo mejor, lo mejor. Dios cumple su promesa, sí o sí. Isaac, por fin, recibió Rebeca como su esposa. Maravillosamente Rebeca le siguió a este hombre viejo y llegó. Así pudo continuar la genealogía de Abraham y de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo. Dios así trabaja. Amados, eso nosotros tenemos que saber. Antes de ver lo que Dios preparó, primeramente nosotros tenemos que creer. Así podremos ver. Por eso la fe es importante. Sin fe no puede ver lo que Dios preparó. Por la fe, ustedes pueden encontrar lo que Dios preparó. Mas antes tienen que creer que Dios les va a dar lo mejor. Ahí recién podrán ver. La fe es primero, ¿sí? La fe. Primero creer. Eso número uno. Después vendrán. Creer primero, luego vendrán. ¿Sí? Sí. Ahí está el orden. Entonces, ¿cómo es Dios que trabaja en la vida nuestra? Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas con Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra. También 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Ustedes, hay veces tuvieron dificultades o
o fueron estafados o perdieron algo o algo desagradable. Vamos a pensar un poco sobre este punto. ¿Cómo pudo suceder? Porque Dios estaba durmiendo, por eso sucedió esa situación en la vida de ustedes, o perdieron algo importante ustedes. No. No fue que Dios estaba durmiendo o no trabajó, sino Dios sabía. Dios nos permitió. Si Dios no nos permite, no puede suceder nada. ¿Están de acuerdo? Así es. Si no puede haber ninguna cosa que Dios no nos permite. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Esto bien, esto mal. Esto bien, aquello mal. Esto me gusta, aquello no. Pero ¿saben qué? Todas las cosas que suceden en la vida nuestra es lo que Dios nos permite a nosotros. Es la bendición. Es para el bien nuestro. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, aunque se ve un poco mal, pero igual, Dios nos permitió eso. Entonces, ¿por qué nos permite eso? Porque esto es para nuestro bien. Porque esto es lo bueno, lo lindo. Dios así trabaja en la vida nuestra. Sin permiso no puede suceder nada de nada en la vida nuestra. Entonces, aunque sea lo bueno o lo malo ante nuestros ojos, todo lo que Dios nos permite es para el bien. Quiere decir que es lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios me ama. Dios me da lo bueno. Dios me da lo mejor. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios así trabaja en la vida nuestra. Entonces, sin importar la situación, ¿podemos agradecerle a Dios? Sí. Sin importar la situación, ¿podemos estar gozosos? Sí. Por la fe en Dios. No hace falta reírse por una cosa buena, ni llorar por una cosa fea. No dependan de su situación, de lo que sucede. Eso no es la fe, sino por la fe quédense gozosos. Por la fe quédense agradecidos. Por la fe en Dios quédense tranquilos y agradezcan a Dios por la fe. Así es. Dios nos asegura a través de esta palabra de Romanos 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Para bien, para nuestro bien, Dios nos permite. Para nuestros ojos nomás hay cosa buena y fea, pero para Dios todo es bueno en gran manera. Entonces ante la dificultad también podemos leernos. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos quiere. Eso es la fe
la fe. Creer en Dios. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. Ahí está la esposa de Isaac también, sin usar su manera. Sí o sí Dios le da Isaac. Por eso no importa quién se vaya, un criado viejo o joven o atractivo, o que vaya Isaac o no, eso no importa. Dios puede, Dios cumple su promesa. Amados, no usen sus maneras humanas, sino que esperen a Dios. Quédense gozosos, tranquilos, agradecidos al Señor y esperen a Jehová. Jehová sí o sí trabaja. Jehová les da a ustedes todo lo mejor. Por eso, por la fe nosotros podemos estar gozosos. Por la fe en Dios podemos estar en reposo. Eso es la fe. Ahí nosotros podemos ver más obras de Dios. Así Abraham, en el versículo 1 del 24 dice: Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. Porque Abraham creyó en Dios. Eso es la fe. Por eso ustedes que no dependan de sus situaciones, de lo que sucede en la vida de ustedes. Que dejen su gusto, que dejen su punto de vista, que dejen sus opiniones, sino que crean en Dios. Quédense tranquilos, agradecidos, gozosos, felices delante de Dios. Mientras tanto, ustedes verán lo que Dios preparó, lo mejor para ustedes. Eso yo veo en mi vida. Yo no elegí, sino Dios me permitió todos los detalles. Mi esposa, mi hija Ana, mi hijo Isaac, mi otra hija Lidia. Ahora yo estoy en Paraguay. Esto también. Esta escuela también. Todo lo que Dios me permitió es lo bueno. Amados, crean en Dios. Quédense gozosos por la fe en Dios. Así ustedes podrán ver y encontrar lo que Dios preparó para ustedes. De verdad, por la fe pueden estar gozosos, no por lo que ven ustedes y por lo que sienten, sino por la fe en Dios. Podemos estar gozosos. Ahí nosotros podremos ver la bendición que Dios nos permite a nosotros. Recuerden bien, primero la fe, luego podemos ver lo que Dios preparó. Abraham creyó en Dios, luego apareció Rebeca. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Movie
31 de diciembre, Estadio Nacional Nelson Mandela en Kampala, Uganda. El Festival de Pascua es celebrado en este lugar cada 31 de diciembre y es el más prestigiado entre muchos de los eventos de fin de año. El anfitrión Bishop Joseph Seruada es el líder del Comité Asesor Presidencial, presidente apóstol de la Asociación de Pastores BAP y una figura importante entre los protestantes de Uganda. Con su asistencia al seminario bíblico del pastor Oxupar en octubre del 2017, fue testigo de la iglesia y la vida de un gran siervo de Dios. Y con el objetivo de compartir esto con las congregaciones en Uganda, invitó al pastor Oxupar al Festival de Pascua. El CLF fue celebrado durante la mañana del 31 de diciembre en la sala de convenciones del Estadio Nacional Nelson Mandela, en donde más de 1000 pastores de toda Uganda se reunieron para escuchar el evangelio predicado por el pastor Oxupar. Además, toda la atención estaba sobre el pastor Oxupar en la rueda de prensa con la Red Nacional de Radiodifusoras, VC y muchos otros medios de comunicación. Entre ellos, VC planeó transmitir el mensaje de Año Nuevo del pastor Oxupar a toda Uganda. A pesar de que el pronóstico del tiempo anunciaba fuertes lluvias durante todo el día, el cielo estuvo despejado el día del evento. A partir de un día antes, más de 100.000 personas de toda Uganda se reunieron. El evento se transmitió en vivo a través de las cadenas locales de televisión VC, Dream TV y NTV, así como a través de otras 5 redes de radiodifusión. La VC aplazó especialmente el mensaje de Año Nuevo del presidente, programado a las 8 p.m. para transmitir la actuación del coro Gracias y el mensaje del pastor Oxupar. Además de los 100.000 cristianos ugandeses, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, funcionarios de gobierno e importantes cristianos estaban entre la audiencia. Jacob Omnulania, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y el enviado especial del presidente, Yoweri Museveni, quien leyó el mensaje de felicitación del presidente. El Festival de Pascua trajo certeza sobre cuán importante y privilegiado fue el evento a nivel nacional. El evento oficialmente comenzó a las 8 de la noche con la actuación del coro Gracias, durante la introducción dirigida por el apóstol Seruada. El coro Gracias cautivó los corazones de las personas de Uganda, así como lo hace en todo el mundo. La multitud se puso de pie mientras el coro Gracias cantaba el himno nacional de Uganda. Las ovaciones de la multitud llenaron el estadio cuando el coro cantaba una canción local llamada Yansu Mulula. Right now we need to enter into a session of the Word of God. Kati twetaaga okuyingira mu kiseera eky'ekigambo kya Katonda. And on the podium, era ku katuuti, I would like to introduce to you Dr. Oxupar, who is the minister in charge of the Good News Ministries in South Korea. Kambanjulire Dr. Oxupar nga yakulembera obuweereza bwa Good News Church in South Korea. Help me please. Let us welcome God's servant. Dr. Oxupar. El pastor Oxupar predicó acerca de David, que aparece en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, el cual explica que las personas que unen su corazón con el de Dios superan circunstancias imposibles. Que es más importante unir nuestro corazón con el corazón de Dios, el cual nos dice que somos lavados, santificados y justos. El evangelio que la Biblia claramente revela fue predicado a 100.000 miembros de la audiencia, así como a todo Uganda a través de la transmisión en vivo. God says you are righteous. If you also believe that you are righteous, you become one heart with God.
하나님이 우간다를 축복하시기를 바랍니다. I hope God will bless Uganda. njagala katonda w'omukisa uganda 여러분 속에 하나님이 살아 일하게 되기를 바랍니다. I hope God will live and work inside of you. era ne katonda asobole okuba nga akolera n'amaanyi mu mmwe. 할렐루야 주님을 찬양합니다. Hallelujah, I praise the Lord. De esta manera, el Evangelio fue sembrado en todos los corazones y llegó a ser un momento en donde una nueva esperanza fue llevada a Uganda para todo el 2019. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We were very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. El 1 de enero a las 3 p.m., Pastor Oxupar, fundador de IYF, y los funcionarios de IYF se reunieron en un banquete para discutir los eventos del año pasado y para planear los del año en curso. También entre los asistentes estuvieron Nansuvuga Rosemary Seninde, la ministra de Educación Primaria, y su esposo, el director de la prisión más grande de Uganda, la prisión de máxima seguridad de Lucira, presidentes universitarios, comités de consejo juvenil e importantes figuras interesadas en ayudar con el apoyo de la educación para el desarrollo del intelecto. El mensaje de felicitación fue dirigido por la ministra de Educación Primaria, Nansuvuga Seninde, mostrando con certeza que el cambio que están recibiendo los jóvenes en todo el mundo, entre ellos los jóvenes de Uganda, seguramente cambiará sus corazones a través de la educación para el desarrollo del intelecto. Reverend Pastor Oxupar for his continuous messages to our people, messages that changed our people's mindset. Of course, for us as Uganda, we have been privileged that he came to preach, to give New Year's messages that will help people move through the new year with that heart. As far as the education is concerned and the mindset education is concerned, I want to appreciate that if Reverend Oxupar helps us to have the mindset education in Uganda, we shall move a very big step. A través de la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor Oxupar espera traer felicidad a los corazones de la juventud de Uganda y desea comenzar este año nuevo con esperanza, enseñando a través del pensamiento profundo, el autocontrol y la habilidad de intercambiar los corazones. Oxupar, the way he has addressed us this evening, how we could behave with our youth, how we should bring up our youth. Yes, now that Reverend Park has promised to bring the program here, he has promised to work with President Museveni, I have a lot of hope that we are going to start having this mind education in our schools, mind education in the youth groups, mind education in the fields of work, and I'm very, very optimistic that the future of this country is bright. A través de la invitación de otro pastor que también unió su corazón con la misión Buenas Nuevas, Bishop Robert Kachanga, el evangelio fue predicado en la iglesia principal de Uganda en el servicio de Año Nuevo del Centro Milagroso. Fue un gran evento que fue transmitido en vivo en 49 ciudades a través del Canal 44. Sin retener ningún aplauso y ovaciones, los miembros del Centro Milagroso expresaron su apoyo al mejor coro del mundo, el Coro Gracias. El pastor Oxupar habló acerca del corazón de Dios al cual nos deberíamos unir en Romanos capítulo 3 y Corintios capítulo 6. Dios solo ve la sangre de Jesucristo y tiene en su corazón que todos somos justos. Los miembros del Centro Milagroso que aceptaron este corazón fueron llenados con gozo y alegría. All of us have sinned. We are dirty people. In the bud, God loved us. He sent his only son. And all our sins were placed on him. And he was crucified on the cross. And washed our sins whiter than the snow. Hallelujah. I pray. I'm so excited about Pastor Park's sermon tonight. I have learned to live righteously with God. I know that I am forgiven every time. I know that by the grace of God I can live righteously. I am not a sinner anymore. I'm so thankful to him for coming. I have been blessed. Thank you so much, Pastor.
Con el comienzo del año 2019, así también el increíble trabajo del Evangelio comenzó en Uganda. Las palabras "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre" cubrió todo Uganda y aún a más personas este año. Será un tiempo para que mantengamos la promesa entre todas las naciones en lo profundo de nuestros corazones. Vamos a leer el libro Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta el 9 hemos leído. Abraham ya se quedó muy viejo. Él, antes de su muerte, quería casar su hijo Isaac. Para este asunto importante, Abraham eligió un criado más viejo de su casa, y enviando a la tierra de su parentela para traer y encontrar la esposa de Isaac. Ahí nosotros podemos ver varios puntos importantes. Sobre todo, ¿por qué Abraham le prohíbe a tener la mujer de cananeos para la esposa de Isaac? ¿Por qué tiene que traer una joven de la tierra de su parentela de Abraham? Abraham aún estaba con bastantes dificultades. Como la vez pasada compartimos, ni siquiera tenía Abraham un terreno para enterrar su esposa Sara. Él aún estaba como extranjero, forastero en la tierra de Canaán. Dios, aunque le había dado la promesa, aún Abraham no tenía ningún poder ni autoridad en la tierra de Canaán, sino los cananeos, como nativos de la tierra de Canaán, ellos estaban ocupando
toda la tierra de Canaán. Ellos estaban en el lugar del dueño de la tierra de Canaán. Y Abraham era un extranjero nomás para los cananeos. Entonces, para Abraham era más fácil para elegir una joven de los cananeos para su hijo Isaac. Y además, Isaac, para formar el matrimonio, no puede ser una mujer que Isaac no ama y ni quiere. No puede ser una mujer así, ¿no? Sino Isaac también tiene su punto de vista, su gusto. Entonces para Abraham, iba a ser más fácil dejarle la mano de Isaac. Isaac, anda, tú busca una joven que te gusta, que te parezca bien, que te agrada, y preséntame. Yo voy a ver y te voy a casar. Así va a ser más natural y más fácil, ¿no? Pero Abraham no hizo así, sino enviando su criado más viejo de su casa, él le dijo a él, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham le prohibió a su criado para traer una joven. Entonces, ¿por qué este punto es tan importante? Abraham pensó en que se iba a cumplir sí o sí la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Más adelante, por el momento, los cananeos tienen poder, autoridad y derecho. Ellos son dueños, tienen todo el derecho, ellos manejan todo. Y Abraham solo, ¿cómo puede enfrentar contra ellos? Y aunque Jehová le dio todo a Abraham y le dio promesa también, tus descendientes, yo daré esta tierra a tus descendientes. Entonces, por el momento, Abraham tiene promesa, pero no tiene ningún poder, ni derecho, ni nada. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Pensando en eso, más adelante, mis descendientes, quiere decir los hijos de Isaac, tendrán que echar todos los cananeos, eliminar, matando. Ellos tienen que conquistar esta tierra. Abraham pensó en eso. Si Isaac agarra una joven entre las hijas de los cananeos, ¿qué es lo que va a suceder? Los hijos de Isaac, ¿cómo van a poder conquistar la tierra de Canaán conforme a la palabra de Dios, echando el pueblo de su madre? Ahí se va a complicar. En ese caso, los descendientes de Abraham no podrán eliminar, ni luchar, ni echar los cananeos libremente. ¿Por qué? La esposa de Isaac es una mujer de Canaán. Y ya no van a poder destruirlos, echarlos valientemente ni libremente. Eso
iba a ser una barrera antes de la voluntad de Dios. Por eso Abraham, pensando en eso con anticipación, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Claro, un tiempo Abraham no creía en la palabra de Dios. Por eso él mismo buscaba la solución, vivía a su manera, y viendo el hambre, fácilmente él abandonó la tierra de Canaán, descendió a Egipto, porque él, aunque había recibido la promesa de Dios, y no la creyó, por eso él vivía así. Luego usaba su manera para tener hijo, agarrando a Agar. Pero después, Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham ya estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Por eso él no pudo permitir que Isaac tomara una mujer de Canaán. Por eso Abraham envía a su criado de viejo de confianza a la tierra de su parentela, para que los descendientes de Abraham pudiesen eliminar, echar los cananeos libremente y valientemente. Quiere decir que Abraham ya estaba bien firme en la fe de la palabra de Dios. Por eso pudo tomar esa decisión. Cuando los descendientes de Abraham agarraron la tierra de Canaán, recién a través de Josué. Desde Abraham hasta Josué se tardó 470 años. Entonces Abraham ya estaba pensando en lo que iba a suceder después de 470 años. Mientras que vivía Abraham en la tierra de Canaán, le parecía que él no tenía nada, ningún derecho ni valor. Le parecía que esta palabra estaba muy lejos, no tenía posibilidad de que se cumpliese. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Por fin se cumplió la palabra. Los descendientes de Abraham agarró. En la época de Josué, agarró. Después fue llevado en cautivo a Babilonia y fue esparcidos, pero ellos otra vez volvieron. Ahora los descendientes de Abraham están ocupando otra vez la tierra de Canaán, ¿no? Y falta completar, pero ahí están. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Los que viven por la fe en la palabra de Dios, ellos no miran lo que sucede al momento. Ellos no dependen de la situación del momento. Abraham no veía lo que sucedía al momento, sino Abraham veía lo que iba a cumplirse la promesa de Dios. Por eso su forma de pensar era diferente y su decisión también era bastante diferente a los que vivían alrededor de Abraham. Así es, el que vive por la fe ve lo que va a suceder más adelante. No depende de lo que sucede al momento. David también fue así. Cuando David cometió adulterio, el profeta Natán le exhortó. Y ante la exhortación, David reconoció su pecado y su maldad
Pero, ¿qué es lo que dice David? Vamos a ver el libro Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿David cometió pecado o no? Sí. La situación de David de ese momento era pecador. Pero David creyó en que iba a nacer Jesucristo, y iba a quitar el pecado del mundo y pagar la paga del pecado en la cruz. David, en ese momento, no vio su situación del momento, sino vio lo que iba a cumplir Jesucristo. Él ya sabía y había creído en que sus pecados serán cubiertos por la sangre de Jesucristo. Por eso él pudo hablar sobre la bienaventuranza. Así es. Los hombres de fe no dependen de la situación del momento, ni ven lo que sucede al momento, sino ellos ven lo que sucederá más adelante por la fe. Eso ve. Eso no puede ver por los ojos físicos, sino por la fe, a través de la promesa, a través de la palabra de Dios. Uno puede ver lo que se va a cumplir más adelante. Los que están felices y agradecidos también. Los que no tienen fe quieren agradecerle a Dios después de ver con sus ojos. Pero los de fe aún no tienen nada como Abraham. Ni siquiera tiene el terreno, un pedazo de terreno para enterrar su esposa. Pero aún así, Abraham estaba viendo que todos sus descendientes agarraron la tierra. Eso Abraham estaba viendo. Por eso su forma de pensar y decisión, todo era diferente. Nosotros también. Dios quiere que veamos nosotros por la fe, a través de la palabra de Dios. Por eso los que tienen fe pueden estar gozosos sin ver con sus ojos físicos. Por la fe en la palabra, en la promesa de Dios. Pero los que no tienen fe sufren de lo que va a suceder más adelante. Vendrá hambre, vendrá frío, vendrá esta situación, va a suceder esto, aquello. Aún no sucedió nada, aún no pasó nada, pero se adelanta su pensamiento y trae lo que puede suceder más adelante, y con anticipación sufre, se queda preocupado, afligido y sin saber qué hacer. Así es. Satanás así engaña, así. La fe es creer en la promesa de Dios y ver a través de la palabra de Dios. Abraham, desde que creyó en la palabra de Dios, se cambió su vida, su forma de hablar y pensar y decidir. Por eso Abraham pudo enviar su criado más viejo
a la tierra de su parentela para encontrar la esposa que Dios había preparado para Isaac. Enviando su viejo criado, Abraham estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Él había creído que Dios iba a cumplir sí o sí su palabra. Dios está viendo lo que va a suceder más adelante. Eso es la diferencia. Dios viéndolo nos muestra a través de la palabra de Dios. Aunque nosotros no podemos ver con los ojos nuestros, por la fe en la palabra de Dios también podemos ver lo que va a suceder más adelante. Vamos a ver Salmos capítulo 139. Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aún no sucedió nada, pero aquí dice que ya vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A través de lo que está escrito en la Biblia, uno puede ver. En el caso del perdón del pecado también, como David, uno si ve su situación del momento, no puede menos que decir que tiene pecado y es pecador. Le parece que así es correcto, pero hay que lo que falta. Falta los ojos para ver lo que iba a hacer Jesucristo. Yo digo en la época de David, ¿sí? En la época de Abraham. Aún no había nacido Jesucristo, pero ellos creyeron en lo que iba a suceder. Por eso David, ellos estaban libres de sus pecados. Por eso ellos eran justos. Por la fe en Jesucristo que iba a nacer y cumplir la promesa de Dios. Eso es la fe. La fe, por la fe, hoy en día, en este siglo también, puede haber justos solamente por la fe. Jesucristo ya fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es. Y además, Dios había dado el pacto nuevo para todos nosotros, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, hoy en día también hay los que viven como pecadores, hay los que viven como justos. ¿Quiénes son los que viven como pecadores? Los que no creen en la palabra de Dios. Ellos viendo sus situaciones, sus obras, sus fallas, sus defectos, no pueden decir que no tienen pecado. Y tampoco pueden decir que son justos, sino pecadores. Tengo pecado. Así ellos dicen. Por no creer en la palabra de Dios. Cuando uno cree en la palabra de Dios, se cambia su forma de hablar, su forma de pensar también. Eso depende de la fe. La fe así trabaja. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de la fe. Así es. Ustedes, ¿qué van a creer? ¿Quieren creer en lo que ven al momento? Por favor, no sean así. Sino que vean por la fe lo que Dios ya preparó y logró para todos nosotros.
Para eso, a través de la palabra de Dios, podemos ver lo que Dios ya preparó. Lo que sucede más adelante en la vida nuestra también. Dios sí o sí cumple su palabra, sin falta. Abraham, si hubiese visto su situación del momento, él pudiera decepcionarse, ¿no? Ay, si yo salí de la tierra de mi parentela, pero Dios apenas me dio un hijo, pero hasta ahí nomás. Y tengo solamente un solo hijo, sin nieto. Entonces, si Abraham pudiera decepcionarse, si solamente hubiese visto la situación del momento nomás, luego fácilmente él iba a poder aceptar sus pensamientos. Bueno, ya no tengo esperanza, ya es tarde, ya estoy apurado, yo quiero ver antes de mi muerte por lo menos mi nuera, mis nietos. Isaac, trae una mujer que te gusta. Fácilmente iba a hacer eso, pero Abraham no pudo hacerlo, porque él había creído en Dios. Por eso pudiera decidir así. Así Abraham envió su criado viejo a la tierra de su parentela, por la fe en Dios. Ustedes que no vivan por su punto de vista, no dependan de lo que ven ustedes, no vivan dependiendo de su situación del momento, sino que crean en la palabra de Dios, que piensen en la palabra de Dios, que vivan delante de Dios. Dios ya nos dio la promesa. El pecado, Dios ya limpió a través de Jesucristo. Dios es el que nos justifica. Por eso nadie nos puede acusar. La justicia de Dios también nos llegó así, a través de Jesucristo. Por la fe nosotros aceptamos. Dios así nos muestra a nosotros a través de la vida de Abraham. No vivan dependiendo de su situación del momento, sino que presten los ojos de Dios a través de la palabra de Dios. Ahí ustedes podrán ver las cosas diferentes a los demás. Así Dios va a trabajar conforme su promesa en la vida de todos nosotros.
Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 1. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 2 del versículo 25. Voy a leer. San Lucas capítulo 2 del versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta el versículo 52 he leído. Doy gracias al Señor porque cada noche cuando nosotros presentamos, meditando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, en aquel entonces viene en mi corazón, entre nosotros, algún entendimiento espiritual. Es muy maravilloso, no solo si lee, también puede leer, entender, ¿no? Pero según mi caso, cuando yo leo ante presencia de ustedes, me llega entendimiento, algo nuevo. Por ejemplo, ¿no? Varias veces salía esta palabra, ¿no? José escuchó y solamente ya pasó tiempo. Pero su madre guardaba en su corazón estas palabras. ¿Se recuerda? Anteriormente también, ¿no? Y cuando apareció el ángel, cuando nació Jesucristo, etcétera, etcétera, toda la cosa. Y podía distinguir. José nunca había salido. Que él tenía fe, confiando en la obra de Jesús y algo que esperaba al reino de Dios. No. Solamente él podía vivir como si fuera padre de Jesús y luego cuidaba la familia. Pero creo que la Madre María tenía diferente corazón. ¿Qué quiero decir, no? Aunque en el mismo lugar estaban 2 personas, aunque 2 personas juntos estaban escuchando la palabra de Dios, pero uno guardaba en su corazón, otro no guardaba. ¿Por qué uno guarda, otro no guarda?
Depende de su situación del corazón. Porque el corazón es invisible. Es como tipo espiritual. Pero este corazón ya tiene como si fuera como edificio, ¿no? Primer piso, subterráneo y también arriba, etcétera, ¿no? Por eso, alguna persona corazón muy alto, entonces tal persona no llama atención de la palabra de Dios, ni quisiera absorber. Por eso nada que ver, ¿no? Cuando habla solamente y pasa tiempo nomás. Pero María estaba guardando la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuándo vale? Cuando Jesucristo murió y Él se resucitó, creo que desde aquel tiempo ella podía reconocer que Dios ya había usado su Hijo como el Salvador. Creo que ella estaba permaneciendo en la iglesia, aunque en el libro de Hechos no sale exactamente, pero según mi punto de vista, ¿no? Así acompañaba. Significa que cuando Jesucristo fue crucificado, entonces su madre María, ¿cómo podía negar lo que había muerto su hijo? Creo que había sufrido. Creo que había desmayado. Pero al fin, ¿no? Jesucristo pasando 3 días, cuando se resucitó Jesucristo, cuando apareció Jesucristo resucitado ante ella, ella también podría reconocer como su Señor. Ya después de resucitar Jesucristo, no más a su Hijo, ¿no? Sino que ya Jesucristo había sido como su Salvador, el Señor, y de la hermana María. No sé muy bien, alguien puede decir hermana María. Alguna religión todavía hasta ahora ya solamente llama como la Madre de Dios, así dicen, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Un día yo estaba escuchando la radio, no podía fijar frecuencia de dónde sale, ¿no? Pero para aprender idioma español estaba escuchando como la palabra de radio, pero alguien estaba orando. Madre de Dios, perdónenos. Madre de Dios, por favor, escúchenos. Me asusté. Por primera vez de mi vida, ¿no? Estaba escuchando, porque yo no participaba en esa religión, ¿no? Estaba escuchando. Madre de Dios. Dios mío. ¿Cómo existe Madre de Dios? La Madre de Jesús puede ser, pero Madre de Dios. Entonces, ¿qué significa? Pero hasta ahora está usando así, llamando así. Por eso, ¿no? Jesucristo, aún todavía bebé, que pasó solamente un mes, ¿no? Un bebé que abrazó en seno de María, está quedando con imagen. Significa que es muy raro, ¿no? Muy raro. Ya, también nosotros podemos distinguir en la época de Jesucristo, que tenía 12 años, y luego pasando cuando más o menos 20 años pasa, cuando tenía Jesucristo 33 años, que ingresó en el templo de Dios, que sale San Juan capítulo 2. ¿Cómo transformó? Totalmente diferente, ¿no? Porque en el tiempo de Simeón y Ana, que 2 personas que estaban llenos del Espíritu Santo del Señor, que estaban esperando que iban a ser Mesías. Porque el Espíritu Santo del Señor les enseñó antes de morir. Debería haber nacimiento de Jesucristo, Mesías. Antes de ver Mesías, nunca iba a morir. Por eso cada día, cuando
pasaba tiempo embelleciendo Simeón y Ana, dos personas, ya estaba esperando. Señor me permitió que viera el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿cuándo será? Todavía el día hoy no. Entonces, pasando otro día más. Por eso, siendo viuda como Ana, durante 7 años vivía con su marido. Pero después de morir, su marido se quedó como la viuda, pero siendo viuda durante 84 años. Entonces, en total, ¿cuántos años tiene? Imagínense, ¿no? Si hubiera casado a uno de 20 años, entonces aumenta. 20 años más, 84, ¿cuántos son? Más de 100 años, 104. Siendo abuela, viuda, pero estaba lleno del Espíritu Santo del Señor, por eso cada día estaba ayunando, orando. ¿Cuándo? De día y de noche. Es una situación muy hermosa, ¿no? Porque muchas abuelas o muchas abuelas que confiaban en Dios en esa época siempre oraba al Señor, viviendo dentro del templo de Dios. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, la misión, algunas hermanas ancianas así vivían. Cada noche llegaba en el salón de la iglesia, orando al Señor, para que Dios le bendiga al pastor, para que Dios manifestara en su vida. Entre muchas hermanas ancianas se unieron juntos, por turno, ya estaba orando, como maratón. Entonces, hoy en día, ¿no? Está terminando, pero está recuperando, ¿no? Por medio de Pastor Sobag está orando. Toda la iglesia del mundo está orando al Señor. ¿Por qué? Después de recibir la salvación, nuestro espíritu ya tiene que tener la relación con Dios por la oración, pidiendo al Señor, apoyando en la obra del Señor, para que Dios le acompañe, Dios trabaje. Pero al llegar, cuando Jesucristo tenía 33 años ingresando en el templo de Jerusalén, convirtieron el templo. Estaba lleno de vendedores de los animales, cambistas. Y dentro del salón del templo estaba transformado como un mercado. Mercadería de los animales. Jesucristo, ¿no? Se enojó bastante porque él creo que se recordaba en el tiempo que él llegó cuando él tenía 12 años. En aquel entonces estaba lleno de los doctores de la ley. Conversó él con ellos preguntando, escuchando, sanamente. Pero pasando uno de como 20 años, de repente se corrompió. Entre muchos religiosos transformaron como mundanos, solamente gana dinero, vendiendo animales. Aunque ellos querían matar animales para sacrificar al Señor, para conmemorar la fiesta del día de Pascua, pero debería estar
mercado fuera del templo. Pero ellos conquistaron hasta adentro. Entonces, en vez de orar al Señor, en vez de la gente que estaba silenciosamente buscando al Señor, pero se quedó muchos animales. ¿Saben qué? Donde hay muchos animales sale olor, orina, se descarga, necesidad. ¿Sale olor o no? Olor feo. ¿Por qué ellos transformaron? Porque estaban ensuciando. ¿Por qué? Aparentemente ellos estaban diciendo que ya nosotros queremos servir al Señor, pero la verdad que ellos nada que ver con Dios. ¿Por qué? Jesucristo echó todos cambistas, animales, limpiando todo, decía que no tiene que transformar la casa de mi Dios, porque la casa de mi Dios será como la casa de oración. Así decía. Nosotros podemos comparar el tiempo que Jesucristo era niño, ¿no? 12 años. En esa época ya estaba limpio, también estaba quedando Simeón. Por medio del Espíritu Santo del Señor, él estaba lleno de su corazón. Iba a ver el nacimiento de Jesucristo. Cuando sus padres de Jesucristo llevaron un niño bebé, como pasando 8 días, para hacer circuncisión, en aquel entonces, no sé muy bien, en esa época, 8 días o niños, así dice, ¿no? Ya, busquemos. ¿Cómo dice? Ya, acá dice. El versículo 21, así dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Significa que creo que ya el mismo día, ¿no? Como 8 días que había sido como circuncidado por la ley, y luego llevando este niño, ya Simeón lo vio. Aunque sus padres de Jesús ya no presentó, Señor Simeón, este bebé se llama Jesús, y nos avisó el ángel que él iba a ser como el Salvador del mundo. Esta palabra no ha presentado ante Simeón, pero Simeón tenía el Espíritu Santo del Señor cuando vio que Jesucristo ingresó por sus padres en el templo. Él se sentía que eres. No sé muy bien, hoy en día y la gente tiene sensibilidad espiritual como tal persona o Simeón. Yo creo que no existen. No sé muy bien, no he visto. Porque sin darse cuenta o sin conversación, ¿cómo puede ubicar exactamente? Es maravilloso, ¿no? Dios le ubicó, Dios le enseñó a Simeón. Simeón, vea, ya ahora está ingresando el bebé Salvador. ¿Cómo se siente? Señor, gracias. Durante muchos años yo estaba aguantando, aunque algún día estaba pasando la dificultad, problema, pero por su gracia yo he aguantado. Por fin Dios me mostró el Salvador. Gracias, Señor.
para despedir este mundo. Esta persona, ¿no? Simeón era bendito, porque él no fue contaminado con las cosas inmundicias. Dios nos enseña, hasta que muramos nosotros, guardamos la palabra del Señor, vivimos por el Evangelio, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Tanto Dios quiere que nosotros vivamos así. También comparando de Ana, también durante muchos años, más de como 100 años, ella entendió que Dios bendijo a su vida. Lo que estaba orando, lo que estaba ayunando, no por sí mismo podía aguantarlo, sino que por la gracia del Señor. Por eso nosotros cuando podemos servir a Dios, a la iglesia, al siervo de Dios, no por nuestro esfuerzo, sino que todos son la gracia del Señor. También una cosa maravillosa, ¿no? Cuando tenía 12 años, Jesucristo, con sus padres otra vez ya subieron al templo. En aquel entonces, ¿no? Estaban conmemorando la ceremonia de Pascua. Ya pasando tiempo, casi 7 días, y luego el tiempo de regresar a su casa, José y María ya estaban partiendo de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Siendo padres, antes de partir a su casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mi pregunta es, antes de partir del templo, por lo menos tiene que confirmar su hijo o no. Es único. ¿Dónde está mi hijo? Jesús, Jesús, Jesús. Ya es tiempo. Ya vamos. Creo que no confirmó. Solamente en sus mentes. Creo que estaría al lado de nosotros. Ya todo el mundo van a partir. Qué bueno, qué lindo. Ya nosotros hemos pasado bien, conmemorando la ceremonia de Pascua. Qué bien, vamos a regresar. Sí, José, María, está bien, sí. Creo que pasando un día, imagínense 24 horas, más o menos. Porque en total 3 días llevaba para encontrar a Jesucristo, ¿no? Por eso creo que caminando, más o menos, ya un día o medio. En aquel entonces empezó a buscar, ¿dónde está mi hijo Jesús? ¿No está? No, creo que yo estaba pensando que con su tío estaba caminando, pero no lo vio. ¿Desde cuándo no lo vio? No sé. Exactamente me recuerdo que él estaba en el templo. Entonces nunca había encontrado. No. Imagínense, ¿no? Cuando se entendieron que ya no está acompañado Jesucristo en sus vidas, ¿cómo estarían sus corazones? Sí o sí tenía que abandonar de camino. Tenía que dar la vuelta rumbo hacia Jerusalén. ¿Por qué? Tiene que regresar para buscar a Jesús. Al regresar lleva más tiempo porque buscando en ese lugar, en aquel mesón, estaría allá, aquel, donde está, buscando, preguntando a la gente, Señor, tal vez vio un bebé o un niño, se llama Jesús. No. ¿Qué significa?
Jesucristo no acompañó, pero sus padres en sus mentes solamente estaban acompañados. En la realidad, Jesucristo no acompañó. Hoy en día, entre muchos religiosos, están andando así. ¿Desde cuándo está creyendo en Jesucristo? Mire, desde en el vientre de mi madre. ¡Wow! Está congregando en la iglesia muchos años. ¿Cómo no? 50 años estoy caminando, confiando en Dios. ¡Wow! Entonces, ¿usted recibió la salvación? Sí, creo que sí. Entonces, ¿usted ya renació? Renacimiento. Entonces, creo que sí, renací. Ya, amén. Entonces, ¿es usted justo? ¿Qué? ¿Justo? ¿De qué está hablando? Justo. No hay justo ni a uno, no. Después de recibir el perdón eterno de Dios, ya debe ser justo. Eso es significado de renacimiento. No sé, yo no aprendí así. Solamente yo cuando congrego en la iglesia, ese es renacimiento. Pero siendo pecador, ¿a dónde va al morirse? Creo que el pecador se va al infierno, porque la Biblia nos enseña. Entonces, ¿usted es pecador o justo? Creo que sí, yo soy pecador. Entonces, ¿usted a dónde va? Yo voy al reino de Dios. Según usted dice que el pecador se va al infierno. Sí, claro que sí, el pecador se va al infierno. Pero ¿usted a dónde va? Me voy al reino de Dios. ¿Es usted pecador o justo? Yo soy pecador. ¿Qué diferencia hay entre los padres de Jesucristo? Está yendo ya. ¿Dónde está Jesús? Creo que sí, estaría allá al lado. Ya, ok, pasando 5 horas. ¿Dónde está Jesús? Creo que está andando allá con tía. Sí. Creo que sí. Creo que sí. Pero un día, no solamente creo que sí, sino que estaba descubriendo. ¿Dónde está? Cuando lo vio, ya tenemos que repartir comida. ¿Pero dónde está? No está. Cuando entendió que no está acompañado de Jesucristo, ya tiene que arrepentirse de su camino. Ya. Buscando, regresando hasta en el templo de Jerusalén. Al mirar, allá está. Jesús niño, o niño Jesús, porque acá está. Sus padres están buscando. Niño Jesús, que tenía 12 años, estaba hablando. Mire, ¿por qué me buscabas? Qué raro, ¿no? Eso es muy raro. ¿Por qué me buscabas? Yo tengo razón para quedarme en la casa de mi padre. José, ¿cómo podía entender? Mire, yo soy tu padre. Hasta ahora yo estoy criando, estoy dando comida. Ya, ¿por qué está hablando? ¿Dónde está su padre? ¿Dónde? Ay, qué raro. Mire, yo soy hijo de Dios. Mi padre está en el templo. Ay, cállate, ya, vamos. Creo que se era exhortando, ¿no? Levántate, ya, vamos. Significa que no sabía muy bien qué es lo que está andando Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo? Jesucristo sentía que la casa de Dios, esa es su casa, el templo de Dios. Por eso estaba preguntando sobre la palabra de Dios, sobre la ley, conversando con los doctores de la ley. Significa que hoy en día hay mucha gente, ¿no? Cree, pero con su pensamiento. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? A veces yo cuando visitaba la iglesia, pregunto,
ante los pueblos. Hermanas, hermanos, yo tengo una pregunta. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Cuando yo pregunto, se divide el grupo. Algunos dicen que pecadores, algunos justos. Pero la mayoría de la cantidad, como 90%, dice que pecadores. Por eso, mientras tanto que ellos estaban gritando, se pelean, ¿no? Y luego, silencio, silencio. Yo digo, ya, mire. En la Biblia dice que el pecador se va al infierno. Solamente, únicamente el justo puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es justo? No, mucha gente está levantando sus manos. Eso es actualmente surge en la iglesia. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El justo. ¿Cómo puede ser justo ante Dios? Mucha gente piensa, para ser justo tiene que guardar el mandamiento de Dios. Eso es gran equivocación. ¿Por qué? Ninguna persona puede ser justo por su obra. Por eso necesita recibir perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesucristo hizo la redención eterna por su sangre. Ese es el camino verdadero. Eso es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo quitó el pecado del mundo, cargó en su vida y luego fue crucificado, derramando toda la sangre. Pagó el precio de todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por la fe podemos ser justas. Para ser adoptado hijo de Dios, podemos entrar en el reino de Dios gratuitamente. Así es. El día de hoy, hasta acá. Así preparamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da este estudio bíblico pastoral, participando los pastores, los hermanos juntamente. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, escudriñando la Biblia. Dios nos daba entendimiento, acompañado el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta bendición, esta clase. Espero que, Señor, utilice cada uno de nosotros para que nosotros también podamos predicar el Evangelio, también podamos servir el Evangelio a la iglesia, al siervo de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992. Y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo.
lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxopark se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxopark en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3,000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la comunidad cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxopark, y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7,500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxopark y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxopark en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxopark se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxopark en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1,500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860,000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así,
Más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992. Y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo,
Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 3, del versículo 1, voy a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judía, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama, en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la guerra venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis exhortación a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos:
yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas estas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Hasta el versículo 23 he leído. No sé muy bien ustedes cómo están teniendo el libro de genealogía, pero casi la mayoría de los coreanos estaban teniendo relación del libro de la genealogía de cada su tribu. Por eso, nosotros ya tenemos apellido como mi apellido es Kim, también hay variedad de Kim. Por eso, pueblo natal de mi antepasado, origen, eso es como Yangon, una ciudad Yangon. También otra persona, como la ciudad Kimhae. Es decir, que ya hace tiempo, uno de como 1500 años atrás, y venía y luego se dividieron de partes. Por eso una persona podía tomar un cargo grande en el gobierno. En aquel entonces se divide como por partes. También especialmente como hasta 1010 años después de Cristo, por ahí existía nuestro país antiguo, se llamaba Joseon, como durante 600 años a través de los reyes que tenían apellido Lee, porque se llama un nombre Songye y su apellido era Lee. Ese hombre era un general de los ejércitos. De antepasado se llama Goryeo. Entonces el rey de último de Goryeo estaba teniendo mucha debilidad, y también su país estaba fracasando poco a poco. En aquel entonces el China
no funcionaba la China como antepasados, como de China, el país Tang. En aquel entonces, el rey de Corea le mandó a general Yi Seong-ge para que conquistara contra parte de Tang. Hoy en día permanece territorio como de China. Por recibir mandato del rey, ya general como Yi Seong-ge, llevando muchos soldados, pero no podía cruzar el río Amnok. El río Amnok es parte de Corea Norte, ¿no? Porque estaba lloviendo, la época de la lluvia. Por esa causa no podía conquistar, sino que se quedaba muchos días. Pasando algunos meses, se terminaba alimentaciones y también entre los soldados que no podían aguantar la dificultad se huyeron. Por causa de eso, el general Yi Seong-ge estaba pensando, si hubiera conquistado contra Tang, en aquel entonces iba a fracasar perder de guerra. Entonces, y regresando a su país como la capital, en aquel entonces ya sería como golpe de estado contra el rey. En aquel entonces tuvo la decisión para hacer golpe de estado, quitando el trono del rey de último país Corea, y luego quería establecer otro país, se llama Joseon. Por causa de eso, él regresó a capital y luego ya estableció, se llamaba un país Joseon, antes de existir Corea. Por esa razón, hay el libro que estaba apareciendo, ese rey Yi Seong-ge, y tenía 3 hijos, y cada hijo tenía su apellido, y también se dividieron como formando cada tribus. 3 tribus de Lee, parte de Yi Seong-ge, estaba llegando. Por eso hasta como este siglo, cada uno sabe, como generación 26, generación 60, etc. Yo no sé muy bien, porque yo no soy de parte de Lee, pero ellos ya saben, algunos, por medio del libro de genealogía de cada uno. Por esa razón, entre los coreanos no puede negar contra su nariz que estaba actuando. Además, algunos que están llevando su apellido hasta ahora, como algunos apellidos que estaban siendo esclavos, como tipo Pi, Magol Pi. Entonces, hay mucha cantidad de apellido que estaba como podemos decir que como por la herencia a sus hijos, llevando apellido como apellido de esclavos en la época de monarquía de Joseon. Por esa razón, ¿no? Hasta ahora está llevando como apellido como de antepasados de esclavitud. Pero ellos no se cambiaron este apellido, aunque ellos se sentían que nuestros antepasados eran esclavos, pero ahora nada que ver. Nosotros ya tenemos la libertad y estamos viviendo, se está viviendo bajo la luz.
¿Qué quiero decir? Toda la cosa existe la historia. También para apoyar sobre historia, sí o sí tenía que tener escritura de lo que había surgido, de lo que había establecido. Si no hubiera tenido nada de escritura, entonces, ¿cómo nosotros podemos investigar, saber de generación? El hijo de ese rey, ¿cuál era? Su nombre, ¿cómo está? El cómo vivía. Porque desde antes, siempre cuando el rey caminaba y conversó con los ministros, siempre al lado del rey uno tiene que acompañar escritor. Como escribanos, ¿cómo podemos decir escribanos? O el que escribe la letra, lo que está hablando el rey. Imagínense, ¿no? Algunas veces el rey habla secretamente, pero cuando él habla dentro del salón donde él trabaja, sí o sí ya tenía que escribir en el libro. Por la ley, el rey no puede leer, tampoco puede borrar. Porque si borra, será gran problema, ¿no? Porque se quedará mancha de su nombre. Porque todos los reyes de monarquía de Joseon tenían respeto de este libro para entregar a generación. Eso es la historia de Corea del Sur que nosotros tenemos respeto. No sé muy bien, ustedes tienen este libro, ¿no? Y funcionaba alguno rey o presidente, etc. Sí, existe presidente, pero creo que historia de Sudamérica, después de conquistar España y coloniando y luego independizando. Así empezando de historia de cada país. Por eso, poco diferente que nuestra historia. Y nuestra historia hay largo, porque solamente de parte de Joseon es 600 años. Antes de existir Joseon había existido Goryeo 500 años. En total solamente esto 1100. Pero antes de existir de Goryeo existía 1000 años otros países. Se dividieron Goguryeo, Silla, Baekje. En total casi 2000 años. Pero nosotros aprendemos como la historia 2000 años. Porque yo estoy hablando, sin duda estoy aceptando la historia que existía este país, también cuántos años estaba funcionando monarquía de Goguryeo, Silla, Baekje, Goryeo, Joseon y luego Corea. Entonces, ustedes saben que el nombre Corea, ¿de dónde salía? Ese país Goryeo, ellos cuando se esparcieron al mundo de Rusia, de Europa, entonces ellos estaban viviendo en otros países. Hasta ahora están viviendo en el lugar de China, en el lugar de Rusia. Por eso cuando visitaba entre los entrevistas como periodistas del canal de Corea del Sur, preguntaban a ellos. Aunque pasando uno de muchos años, ya ellos estaban diciendo que nosotros, generación de Goryeo, así decía. Por eso, no ellos decían que somos de Corea del Sur o Corea, sino que Goryeo. Pero parecido de nuestro rostro, alguno también estaba usando el idioma coreano y conversó también en coreano. Por esa razón, nosotros ya tenemos este sentido. Lo mismo, ¿no? En la Biblia
San Lucas capítulo 3 está saliendo exactamente desde José, es como parte de padre de Jesús, aunque no tiene relación físicamente, pero como de José hacia arriba está saliendo nombre exacto. Vamos a ver cómo dice. El versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se crecía, así dice, según se crecía de José, hijo de Elí. Entonces, ¿quién era padre de José? Sale Elí. También, padre de Elí, ¿quién es? Matat. ¿Quién es padre de Matat? Leví. ¿Quién es padre de Leví? Melquí. ¿Quién es padre de Melquí? Ana o Hana. ¿Quién es padre de Hana? José. El versículo 25, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y luego, ¿hasta dónde llega? Ya último, el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Eno. Acá sale hijo de Eno. Una persona que acompañó con Dios durante 300 años, ¿no? Hijo de Jared, hijo de Mahalaer, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán. Luego, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Significa que a través de Jehová, Dios, ya fue creado Adán. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, llevando ¿cuántos años? Más o menos 4,000 años. Calculando cada uno, multiplicando tiempo, ya alcanza como casi 4,000 años. Desde Jesucristo hasta hoy, nosotros ya tenemos casi 2021. En total, 6,000. Por esa razón, ¿no? Cuando nosotros visitamos a Israel, podemos encontrar los judíos. También algunos, parte de Leví. Todavía, en generación del tribu de Leví, viven. También están funcionando la escuela para establecer a los sacerdotes, parte de tribu de Leví. Significa que entre los judíos ya podían investigar de antepasados. ¿Cómo está? Entonces, todos ellos pueden decir que yo soy parte de tribu de Judá. Así va a decir. ¿Cuántas generaciones? Así llega. Además, en la época de Juan el Bautista, ya alrededor de Israel y también el país que coloniaba Israel, se llama Roma, que funcionó con este imperio, como dice, emperador, con este emperador que funcionaba. ¿Cómo dice? Ya el versículo 1 de capítulo 3, como dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Significa que investigando exactamente la historia de Roma, en aquel entonces, en el tiempo de 15, por medio de emperador como Tiberio César, estaba funcionando en Israel. En aquel entonces ya nació Juan el Bautista. Significa que por tener la Biblia, por tener la escritura sagrada, ya nosotros estamos teniendo como seguridad y testimonio.
Por esa razón es confiable en la palabra del Señor. Porque una persona si no tiene confianza en la Biblia, entonces ya no puede creer fácilmente. Pero si uno que tenga confianza en la Biblia, que no es mentira, entonces esta palabra va a activar, trabajar en sus corazones. La verdad que Jesucristo nació en este mundo como Mesías. Entonces, ¿quién es Mesías? El que iba a cargar el pecado de nosotros, iba a morir en la cruz en vez de nosotros. Significa que iba a hacer intercambio de nuestra vida por la vida de Jesucristo. Por eso Jesucristo ya cuando murió en la cruz, Dios considera en su corazón que nosotros hemos muertos. Por eso no pudo menos que perdonar de nuestros pecados. Es decir, que la muerte de Jesucristo está enseñando que ya canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo ya nos purificó, nos justificó, nos santificó. Además, acá sale, predicación de Juan el Bautista, porque mucha gente estaba pensando que Juan el Bautista era como Cristo, pero él decía que yo no soy Cristo, sino que solamente yo soy una persona que no puedo saltar de Corea de calzados de ese hombre, porque yo no soy nadie. Entonces, solamente dándoles bautismo, por eso mucha gente estaba recibiendo bautismo, pero antes de ser bautizado, preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué tengo que hacer? Estaba corrigiendo la vida. Usted, siendo como soldado, ya tiene que sentir satisfecho por recibir sueldo, ya nada más, no tiene que tener nada de codicia. Entonces, toda la palabra de Juan el Bautista estaba hablando como sobre la ley, como tipo moral, ética. Significa que por la explicación de Juan el Bautista, nadie puede ser recibido la salvación, sino que preparación de corazón para aceptar la sangre de Jesucristo. Es decir que solamente Él estaba abriendo el camino, ordenando del corazón de algunas personas para que ellos se sienten que como pecadores, cuando establece a Jesucristo, que ellos iban a aceptar a Jesucristo como sus salvadores o como su Salvador. Por esa razón, mucha gente estaba pensando, yo recibí bautismo, por eso yo recibí la salvación. Si uno que recibió bautismo por agua, se da cuenta que ya hubiera recibido la salvación, es una equivocación. ¿Por qué? Por medio de bautismo de agua, no va a recibir la salvación, sino que después de aceptar el Evangelio, recibiendo el perdón de los pecados, esta persona tiene derecho para ser bautizado, porque el bautismo es una sepultura. Sumergiendo dentro de agua, prácticamente está sepultando. Aún vivo, pero sepultando. Significa que ya por la corriente de agua, ya su vida antigua ya está flotando y enterrando. Cuando sube de agua, en su corazón llega un corazón nuevo. Yo vivo para Jesucristo. Yo soy nueva criatura. Así va a sentir y considerar
Qué bendición es que nosotros tenemos que distinguir el bautismo de Juan el Bautista para corregir la vida ser humano. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, la gente puede recibir el perdón eterno para ser justo, santo y perfecto. Por eso las dos cosas añadiendo junto puede ser perfecto ante Dios. Por eso el día de hoy estoy leyendo capítulo 3, me da entendimiento, ¿no? Siendo coreano, cada uno tiene su apellido, también su antepasado tenía. También hay libro que existe, explicación, cómo fue establecido el país Goryeo, Joseon, Goguryeo, Baekje, Silla, y también su antepasado, dónde vivía, cuántas generaciones que están naciendo, viviendo, y entre su antepasado, cómo fue establecido. Por tener libro, ya puede confiar exactamente. Lo mismo, ¿no? Nosotros podemos confiar en la Biblia, que donde aparece Jesucristo que nació, cómo vivía, cómo cargó el pecado del mundo, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es confiable. Ya llevó todos nuestros pecados, también limpió todos nuestros pecados. Por eso fueron cambiadas nuestras identidades. Por eso somos hijos de Dios. Por eso llamamos a Dios como nuestro Padre Celestial. El día de hoy yo he preparado hasta acá. Vamos a orar al Señor para terminar. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, escudriñando en la Biblia, Dios nos da entendimiento. Como igual que Jesucristo no de repente nació en este mundo, sino que había profetizado que iba a nacer por la descendiente de tribu de Judá. Y también, y de su antepasado había sido como reyes de Judá. Por causa de eso nosotros podemos confiar que Dios nos dio un regalo grande por la Biblia. Por eso cada día nosotros podemos escudriñar y confiar en su palabra. Gracias, Señor, por darnos esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.